Bienvenidos todos, yo soy Alejandro Ángel, soy productor y realizador audiovisual y pues llevamos 3 semanas aquí reuniéndonos los jueves a conversar un poco, a tratar de entender un poco lo que está ocurriendo en el entorno digital y cómo en cierta medida la pandemia, el virus y este encierro nos ha obligado a repensar algunas cosas que si bien ya tenían unas dinámicas establecidas, pues se han ido reinventando y buscando unas nuevas formas de ser contadas y exhibidas al público. En días previos, un segundito, voy a establecer aquí y un segundo que Martina, que ya algunos conocen, está haciendo su ruido característico y le voy a decir un momento que baje la voz. Ahí está. Esos son los temas eso es uno de los temas que ocurre en lo digital, que la vida privada e íntima se conecta con la vida profesional y ya me ha ocurrido en varias ocasiones, entonces ya, de hecho ya me la traigo y la siento aquí a que escuche las charlas para evitar eso. Pero bueno, estoy retomando un poco, como les comentaba, venimos hablando un poco de eso, de nuevas formas de narrar. Aquí no estamos hablando de cine, no estamos hablando de audiovisual, no estamos hablando de digital, sino de todos ellos, porque pues como entendemos un poco el proceso, sentimos que todo esto, lo cinematográfico, lo digital, lo audiovisual, viene interconectándose de manera poderosa hace ya varios años y digamos que en este caso, como decía de manera previa, la cuarentena lo ha potenciado, nos ha obligado en cierta medida a que fortalezcamos un poco esos nexos que había. Entonces, en la primera sesión hablamos un poco de manera un poco más amplia de cómo vamos a seguir contando las historias después de la pandemia. En la segunda sesión, la semana pasada, hablamos de cómo se están reinventando los escenarios y hablábamos como un poco nosotros como espectadores hemos cambiado, pero sobre todo ahora después de la pandemia, todo va a cambiar también de manera mucho más fuerte y más robusta, y los escenarios como en las salas de cine y demás se van a estar reinventando, y estuvimos haciendo un recorrido de lo que estuvieron haciendo, por ejemplo, los festivales de cine y otros lugares para reinventar un poco las dinámicas de lo que son como espacios de diversión, de entretenimiento y como puntos de encuentro para hablar alrededor de las narrativas. Y el día de hoy, la idea es hablar un poco alrededor de las narrativas inmersivas. Aquí digamos que nos vamos un poco más a lo que pareciera muy tecnológico y yo ya de fondo y después la mostraré un poco con más detalle. Tengo cámaras 360, por aquí tengo otra cámara, hay unas gafas. Entonces cuando hablamos de narrativas inmersivas e interactivas, siempre solemos entender desde fuera que es algo muy innovador, muy tecnológico, muy complejo, y la idea mía hoy es, a través de una serie de ejemplos y de dispositivos, pues desmitificar un poco el tema de lo inmersivo y lo interactivo como algo muy tecnológico y en realidad mostrar cómo podemos empezar a generar nuevos relatos con equipos de un costo bastante cercano, bastante accesible, y también sobre todo cómo ya de manera previa se viene contando desde lo interactivo sin que necesariamente medie la tecnología de forma fuerte, y eso lo iremos viendo más adelante. Yo acabo de dejar en el chat un listado de muchos de los ejemplos que voy a estar mostrando para que los puedan copiar ahora que nadie ha escrito nada todavía y los puedan copiar y después explorar con calma en casa. Porque bueno, obviamente por el tema de tiempo iré un poco rápido en algunos temas, pero ahí tienen como información para divertirse un poco. Lo bueno es que casi todos los celulares, si tienen un celular normalito, no muy complejo, nada de iPhone 10 ni nada, o sea, con un smartphone reciente, sencillo, que tenga giroscopio, van a poder navegar en muchas de estas experiencias que son 360, y ahorita hablamos un poco sobre eso. Entonces, yo voy a ir, como ya los que ya han estado de manera previa, yo muestro algunas cosas en unas diapositivas y también voy mostrando unos videos y los vamos conversando. Evidentemente, todos invitados a cualquier tipo de duda, pregunta, irla compartiendo en el chat, si yo las alcanzo a ver en algún momento dado y la conecto y respondo enseguida, si no al final igual del espacio, yo calculo un tiempo para que podamos tener unos cuantos minutos de interacción y de preguntas. Entonces, gracias a todos por la participación y empiezo. Espérate un segundo, aquí vamos y aquí estoy. Entonces, para empezar, a mí me gustaría destacar algo y es como decía de manera previa, nosotros somos hoy en día nuevos espectadores, y en eso hemos venido redundando un poco en las dos primeras charlas, porque a mí me parece que es algo importante tener claro, a tener en cuenta, y entonces venimos redundando en cómo nosotros como espectadores nos hemos vuelto unos espectadores distintos, y somos unos espectadores distintos porque ya no solo somos espectadores. Hace muchos años venimos hablando, hay una frase que se repite mucho, y es que hoy en día los espectadores ya no son solo espectadores, sino que son prosumidores, que es una palabra que viene del inglés de prosumer, que era una mezcla de producer and consumer, productor y consumidor,
y eso lleva a que hoy en día como creadores ya no solo recibimos información, sino que nos hemos ido acostumbrados también a crear y a generar información de manera muy sencilla. Eso obviamente no es porque nosotros hoy en día como espectadores seamos muy inteligentes, sino realmente porque la técnica ha avanzado muchísimo y tecnológicamente hoy en día hay equipos muy económicos, no solo en smartphones, sino en cámaras de todo tipo, que nos permiten contarnos desde muy temprano. Entonces, esta frase que tenemos ahí en la pantalla, ahora van a ver la razón de ser de la misma. Denme un segundo. Y entonces voy a compartir nuevamente pantalla. Listo. Y entonces aquí va. Ahí sale eso, es que está grabando, ¿vale? Hola, sí, soy yo, Martín. Ahí, para que te vean ahí, tienes que voltear la cámara hacia ti. O sea, la puedes llevar así. Hola, soy Martín. Si la llevas así, siempre tú mirando el lente ese. O sea, si tú estás mirando ese lente, está saliendo tú. Ok. Hola, soy Martina. Te quiero mostrarle mi casa. Así que me van a meter en YouTube. Es muy loco, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar a mi mami. ¿Ok? Ahí Espera un momento. La Martina que yo hace un rato le pedía que bajara la voz. Martina ahí tenía 5 años, ya tiene casi 8. Y cuando Martina cumplió 5 años, yo le regalé una cámara, una camarita viejita que tenía yo por ahí sin usar, y se la regalé para que ella empezara, pues los padres y sus frustraciones que queremos pasárselas a nuestros hijos, entonces tuvieron para que tomara fotos, para que grabara pequeños videitos, y le estaba explicando cómo usarlo, y miren cómo ella, de manera inmediata, ella asume y entiende que esos videos que está ya grabando los van a subir a YouTube. Es decir, ella con 5 años largos que tenía en ese momento, ya entiende el concepto de lo que es una plataforma, en este caso como YouTube, aunque ahí sabemos que hay muchísimas plataformas de video, pero ella entiende el concepto de una plataforma de video donde se suben los videos que hacemos con este tipo de equipos. Es decir, Martina nos muestra de manera muy sencilla cómo ya hoy en día, desde el niño más pequeño, ya asume como normales, digámoslo así, esta interacción y este contenido que crean va a generar una interacción y va a permitir que otras personas comenten y hablen y generen un diálogo con ese tipo de contenido. Bien, entonces sigo compartiendo cosas. Un segundo. Bien, entonces aquí voy de nuevo. Bien, entonces algo que uno... A ver, ahí voy. Entonces, algo que les decía al comienzo era que yo iba a intentar desmitificar un poco el tema de la tecnología. Cuando hablamos de temas interactivos y de experiencia, los que estuvieron de pronto en la charla de la semana pasada, recordarán el video que vimos de los chicos que presionan un botón y le pasan un montón de experiencia justamente alrededor, ¿cierto? Y decíamos que ese chico no iba a olvidar en ningún momento dado ese recuerdo porque había vivido una experiencia. Entonces, hoy en día, con el advenimiento y con la llegada de la tecnología, estamos insistiendo constantemente en la necesidad de innovar. Y se ha vuelto una búsqueda, a veces considero yo, como un poco descabellada y muy acelerada, de siempre innovar y siempre hacer cosas distintas y siempre usar equipos nuevos, y entre más grande es el equipo, entre más 4K es la cámara, mejor va a ser. Pero en realidad, y es algo que también hemos repetido en un par de ocasiones, al final al espectador, este tipo de cosas, el espectador promedio, no le interesan, básicamente porque no las interesa, no las entiende. El espectador no sabe si grabaron con una cámara 4K o con una cámara 2K, si grabaron con una cámara de 2 lentes o con una cámara de 6 lentes. No lo sabe y no le interesa realmente. Al espectador al final lo que le va a importar es que nosotros logremos conectar con él a través de una buena historia, ¿cierto? Entonces, por eso aquí decía que eso de la interactividad y la experiencia es más viejo que Matusalén. Se viene haciendo hace muchos años. Entonces, quiero mostrarles, yo quiero pedirles en el chat rápidamente, y ahorita voy al chat y miro si alguien nos confirma si conoce a estos personajes. Voy a dar un espacio de tiempo, pero si alguien del chat conoce a estos personajes, sabe a qué hace alusión esto que vemos ahí, que lo dejen en el chat. Y ahorita voy y miro, solo es para ver el perfil de público, porque si alguien confirma que conoce esta serie, probablemente ya esté cerca de la cuarentena. Esto es una serie de los años 90, de mediados de los años 90. Ustedes recordarán que a finales de los años 80, en el año 89 para ser más exacto, aquí en Colombia se hizo la novela Azúcar. Era una novela que hizo Carlos Mayolo, alrededor de los cañaduzales del Valle del Cauca. Unos años después, en el año 94, hicieron la primera gran novela colombiana, la novela que globalizó el fenómeno de la novela en Colombia, que fue Café con aroma de mujer, muchos recordarán. Entonces, si ya se había hecho Azúcar y Café, pues tocaba hacer Leche.
Entonces, un grupo de genios que ahora conocerán se inventaron este formato, que estas dos previas eran unas novelas muy clásicas y muy tradicionales. Ellos inventaron un formato mixto, un formato híbrido que ellos llamaban dramedia. Era un drama, era una comedia en realidad, pero estaba vestida de drama, ¿no? Entonces tenía todos los componentes de la narrativa clásica del drama, el chico humilde, la chica rica, el malo, bueno, etcétera. Entonces, yo quiero mostrarles rápidamente, para que sepan de qué hablo, un momento quiero mostrarles de qué viva leche. Un pequeño resumen que tengo por acá. Este es Zoroastro. Esta es su madre. De él, Flor de Lis. Esta es Susana. Este es Jorge. Esta es Beatriz. Este es Fermín. Este es José María o María José. Este es Alejandro, pero en realidad es Acercandro. Este es el viejo Fierro. Este es el ex secretario Alfonso. Esta es Dispepsia. Este es Walter. Esta es Débora, que cada día está mejor. Este es el tigre. Estos son Oscar y sus secuaces. Este es el lago de las pirañas. Esta es la piedra de la meditación. Allá hay un hueco llamado el hueco. Este es el auto de Fermín. Este es el camión de Walter. Esto es un árbol. Esta es una botella de leche. Esto es un queso. Este es el director. Estos son los que escriben. ¿Esto es una ambulancia? Un momento. ¿Qué hace en esta serie una ambulancia? Esta, no sé si alguno la conocía, no me he fijado en el chat aún, pero si alguno la conocía, esto fue una serie del año 96, estamos hablando que ya tiene 24 años esta serie, una serie añejísima. Entonces ustedes se preguntarán, un segundo voy a ir a la pantalla, ustedes se preguntarán si hoy íbamos a hablar de narrativas inmersivas, interactivas, inmersión del espectador y demás. ¿Por qué carajo estamos hablando de algo en el año 96 con una calidad técnica todavía en 4/3, la pantalla ya todavía era cuadrada, no alargada como es ahora? Bueno, una cosa viejísima, ¿no? Pero entonces en realidad lo que ocurrió fue que esto es uno de los precedentes de toda la narrativa inmersiva e interactiva en Colombia. ¿Dónde había interacción acá? Pareciera que no en ningún lado, ¿cierto? Pareciera que, bueno, por aquí decían aquí un par de personas en el chat, Diego y David, que los conocían. Esta serie la tenemos como ejemplo al hablar de narrativas inmersivas interactivas por una pequeña trampa que hicieron los creadores. Esa voz que escuchamos, esa voz en off que la narrativa también tradicional, tanto de la ficción como de lo documental, conocemos como la voz de Dios, esa voz omnipresente, ¿cierto? Del locutor que nos va guiando y nos va llevando a nosotros como espectadores y nos va diciendo todo lo que nosotros de pronto no sabemos. Esa voz estaba constantemente en la serie. Y era una voz que había momentos específicos en la serie que esa voz nos decía a nosotros, a los televidentes, decía: señor televidente, en este momento Zoroastro, bueno, ya vieron que es una cosa disparatadísima, Zoroastro es mineraliano, una religión que no existe, la madre era una vaca, era todo un despropósito, y entonces nos decía la voz en off: Zoroastro en este momento se dirige hacia a visitar a su amada, que era en este caso Flora Martínez, y usted, señor televidente, tiene que decidir por dónde se va a ir. Si usted quiere que se vaya por el lado de las pirañas, dele al botón más del volumen, suba el volumen. Si quiere que se vaya por la montaña, dele al botón menos. Entonces, yo les pido que se desplacen un momento desde este 2020 hasta el año 96. En ese momento la televisión era literalmente un aparato, ¿no? Yo recuerdo en mi casa en Santa Marta, que en la sala, en el pasillo más bien no estaba ubicado el televisor era una cosa de madera, literalmente, ¿cierto? Había una pantalla en el centro, pero al lado era una cosa de madera donde ponía, mi abuela Aida ponía las memorias, todo lo que regalaban de cerámica en los cumpleaños, etcétera. Era literalmente un mueble, y así como era un mueble, y lo decíamos en la sesión anterior, unía a la familia, todo el mundo se reunía en el año 96 en el centro de la casa, porque no todos teníamos como hoy en día que cada uno tiene en el cuarto un televisor, no era tan accesible, había un televisor en la casa. Entonces ese mueble justamente funcionaba casi como un espacio religioso, ahí sí, y lo que nos decía el televisor era palabra de Dios, y si la voz que salía del televisor me decía suba o baja el volumen, yo subía o bajaba. Entonces, en efecto, los espectadores lo que hacían era que subían o bajaban el volumen para que Zoroastro le hiciera caso.
salía en la pantalla un cuadrito que se subía y se bajaba, diciendo lago de las Pirañas o montaña, hasta que al final, ¡ping!, salía el resultado y decía lago de las Pirañas. Y Zoroastro, en efecto, se iba hacia el lago de las Pirañas. Entonces yo les pongo a ustedes que se pregunten, en cierta forma, cómo o qué creen que un espectador del año 96, que como les digo, tenía este televisor ahí en el centro, sentía cuando había decidido que se fuera por el lago de las Pirañas, y en efecto se iba por el lago de las Pirañas. El espectador se sentía un ganador, o sea, qué bien, me hicieron caso, qué bueno. Y el caso evidentemente contrario, el que había dicho que se fuera por la montaña y se iba por el lago de las Pirañas, pues se sentía incómodo, molesto, y lo que hacía era que probablemente la siguiente pregunta le iba a dar un poco más duro, ¿no? Se gastaron un montón de baterías probablemente de esa época, dándole muy fuertemente el control para que le hicieran caso en la siguiente ocasión. Entonces, como se dan cuenta, no había ningún tipo de conexión tecnológica. O sea, en ese momento no había ningún tipo de posibilidad técnica en el año 96 que permitiera. Hoy en día sí se puede, ya veremos unos cuantos ejemplos más de ese tipo de decisiones hoy en día, pero en esa época no era de ninguna forma posible técnicamente. Entonces, lo que se inventaron los narradores fue una trampa, pero le hicieron sentir al espectador que tomaba parte de. Al hacer sentir al espectador de esa forma, el espectador se sentía mucho más conectado con la historia y con la narración, porque se sentía parte de ella. Entonces vemos cómo sin uso de tecnología lograron generar lo mismo que hacemos a veces con tecnología más avanzada. Otro ejemplo de algo sencillo que hacían ellos era cuando iban a comerciales. Año 96, habían 4 canales en todo el país, no había mucha posibilidad de hacer zapping, aún así la gente pues iba a la cocina, cualquier cosa. Entonces ellos, para mantener a las personas centradas ahí en la pantalla, le decían: señor espectador, queremos que en este momento escoja uno de los personajes. Entonces en la pantalla, que era como veían antes 4 tercios, es decir, una pantalla que tenía 9 posibilidades, 9 recuadros, y en cada recuadro ponían un personaje, y en el centro ponían la vaca. Entonces le decían: póngase en el recuadro de la vaca, muévase 2 cuadros a la derecha, 3 a la izquierda, y le daban una serie de indicaciones, y entonces le decían al espectador: en el personaje en el que usted llegó, es el primer personaje que saldrá cuando volvamos de comerciales. Obviamente las personas no tenían el entendimiento, y lo que hacían era seguir las instrucciones, y todos llegaban al mismo sitio, pero la gente pensaba que ese al que llegaban era solo para él, y se quedaban esperando, y en efecto, cuando volvían de comerciales, el primero que salía siempre era la vaca, que era donde terminaban todos, dieran la vuelta que dieran, básicamente cualquier espectador. Entonces, como vemos, parece una tontería, ¿cierto? Visto 20 años después, 20 y pico de años después, pero en realidad era una técnica muy interesante, porque mantenía al espectador totalmente conectado y decía: wow, me adivinaron el pensamiento, ¿no? Generábamos una interacción, pero sin que mediara de ninguna forma el tema tecnológico. Entonces, siguiendo, comparto de nuevo pantalla. Aquí vamos. Entonces, ahora están viendo, bueno, después de Leche, ya pasan unos cuantos años después de Leche, y entonces Leche fue en el año 96, llega después del año 2000, pues empieza a aparecer Internet con más fuerza. En el año 2005 aparece YouTube. Yo creo que hay algo que a mí me gusta resaltar siempre en los escenarios donde yo trabajo y con mis estudiantes, es que si bien todos hoy en día usamos YouTube, yo siempre digo: alza la mano el que no usa YouTube. Y siempre insisto, si alguien alza la mano, yo salgo corriendo, porque es que si alguien no ve YouTube hoy en día, tiene que ser algún tipo de persona con algún tipo de problema, porque todos hoy en día, queramos o no, usamos YouTube para las clases, para los talleres, para el divertimento, para una fiesta, para poner música, para todo. Y eso hace que muchas veces creamos, o se haya vuelto parte del panorama, y creamos que YouTube es algo que ha existido siempre. Y a mí me gusta llamar la atención de que no ha existido siempre, evidentemente, con algo que para mí es muy sencillo, y es que yo me gradué de la universidad, yo estudié inicialmente de periodismo, comunicación, y cuando yo me gradué de la universidad en el año 2004, no existía YouTube. Eso para mí es una pista fundamental, porque yo le digo a mis estudiantes, es como increíble que yo nunca tuve YouTube, y no sé cómo me daban mis profesores las clases que tenían que ver con audiovisual y demás, porque yo saco todo de YouTube hoy en día. Entonces, en 2004 no existía, en 2005 aparece YouTube, coge una velocidad muy rápida, básicamente porque la compra Google en un par de años después, y entonces en el 2010 aparece este experimento que les voy a mostrar ahora. Entonces, esto que les estoy mostrando yo ahora es un experimento del año 2010, y en este experimento, bueno, vamos a ver, lo que vamos a ver ahora, un segundo. Se está viendo ahí. Esto que vamos a ver ahora es un resumen de lo que fue la experiencia, básicamente porque ya verán lo que pasa. Entonces ya YouTube en un momento dado la bajó la experiencia porque costaba sostenerla. Pero entonces les pido de nuevo, en viaje en el tiempo, que vayamos al año 2010, año 2009,
para ser más exacto. Entonces miren el título del video. Si ven que la interfaz todavía es como medio rara, ya no se parece a lo que vemos hoy en día en YouTube. Y miren el título del video. Dice NSFW, a hunter shoots a bear. Si alguno de los que participa el día de hoy me puede decir en el chat qué es NSFW, se lo agradezco. Después vemos si hay gente enterada en el tema en nuestro chat. Pero básicamente NSFW era o es un acrónimo de Internet que significa Not Safe for Work, o sea, no es seguro para el trabajo. En el año 2008-2010 la gente era decente y le avisaba a sus amigos cuando le enviaba algo que no fuera exactamente agradable, cuando era algo violento, cuando era algo morboso, cuando era algo erótico, ¿cierto? Era una forma de decirle, pila, está chévere, te lo comparto porque está chévere, pero no lo abras en el trabajo porque te puedes meter en lío o en el colegio, etc. No como ahora, ¿no? Que enviamos esto del audio de WhatsApp, el negro de WhatsApp y los gemidos y estas cosas que queremos más bien que nuestros amigos caigan. En esa época éramos decentes todavía y avisaban eso. Esto en realidad era una forma de generar más morbo. El ser humano es morboso por naturaleza y lo que generaba en la gente era intención de verlo. Entonces yo veía un video que se llamaba Not Safe for Work, un cazador le dispara a un oso e iba a ver qué ocurría. Esto era lo que se encontraba la gente cuando llegaba a la página de YouTube donde estaba subido el video. Come on, mate. Just tell me you hooked up with that chick the other night. I'm sure you did. I'm sure you did hook up with that chick. Will you leave it alone, please? Damn bed behind you. What? Bed Holy behind you. shit! I tell you, there's a fucking bed behind you. Do something about it. Come on. Shut the fuck Just up. shoot it now. I can't. Just shoot it. I tell you. I can't. Come on. Esto salía en la pantalla, uno tomaba una de las dos decisiones. Shoot this man. Come on. I can't! Just shoot it. Hey! I don't want to shoot this bear. Y eso pasaba literalmente frente a los ojos de uno. Él tomaba este elemento que es como una especie de liquid paper y borraba el verbo. Help me to rewrite this story. Type anything you want with your keyboard. Then enjoy. Lo voy a bajar un poco para ir contando. Entonces, si se dan cuenta, si alguno va a un video de YouTube, uno en el área donde está el título no puede escribir. Pero él borraba y literalmente se ponía y uno podía escribir. Entonces, al uno escribir, aquí por ejemplo pone un cazador, le hace cosquillas a un oso y empezaba a ocurrir este tipo de cosas. Salió un video en respuesta a lo que yo había escrito. Miren cómo de 1996, solo 15 años después, ya evoluciona de tal forma, en este caso con una nueva plataforma como es YouTube, así realmente permitirle al espectador generar una interacción real. Miren que ellos pensaron en muchas cosas. Ahora viene, por ejemplo, un cazador besa a un oso. Miren, interesante la duración. Vean que todos los videos son muy cortos. Son videos de 15 a 20 segundos en promedio. Son videos universales, no necesita uno manejar ningún idioma ni nada similar para entenderlo, porque son totalmente, ¿cierto? En la imagen se ve todo. Ellos pensaron en cosas, miren que escribe K-Play Soccer. O sea, iba a escribir Play Soccer, con un cazador juega con fútbol con un oso, pero escribió K-Plays, o sea, lo escribió mal. Y lo que pasaba era esto. Si yo, por ejemplo, escribía XYZ18, cualquier tontería, me salía esta página. Que es el error que sale en las páginas web cuando la página no tenemos completa. Entonces ellos pensaron hasta en eso. Obviamente Fox, un cazador tiene sexo con un oso, pero sabían que era lo primero que la gente iba a buscar en todos los idiomas. Tenían una respuesta. Entonces ellos crearon muchísimas. Alguna vez vi como una explicación de cómo habían hecho la campaña y ellos pensaron varios. Un momentico, vuelvo acá. Ellos pensaron en varias palabras, hicieron inclusive un estudio con gente de la semántica, y bueno, no recuerdo ahora bien como de qué áreas exactamente, pero que les dijeron cuáles eran los verbos que podía buscar la gente en español, en francés y en inglés, si no estoy mal, creo que fueron esos 3 idiomas. Entonces pusieron como las 50 palabras más típicas en esos 3 idiomas e hicieron videos que daban respuesta a cada una de esas, ¿no? Entonces, vemos aquí ya una interacción real, ¿no? Ya yo aquí como espectador sí que interactúo, sí que tomo decisiones. YouTube ha hecho esto en muchas ocasiones. Hay otra en la que uno entra y es un videojuego y empieza el monstruo, el Wario, no recuerdo, a golpear y se empieza a caer la página y al final queda totalmente blanca. Entonces, ahí hay una especie de interacción, ¿no? Directa, en la que yo al presionar botones estoy generando una interacción directa y una participación. Obviamente, en esto del oso, cuando salió yo duré, no sé, 1 hora poniendo cada frase y cada palabra que se me ocurría a ver qué habían hecho, ¿no? Y como se dan cuenta, insisto, es un lenguaje universal, es un humor muy tontito, muy sencillo, no es nada muy complejo de entender
y eso lo hace universal porque cualquier persona con cualquier tipo de lengua podría entenderlo igual porque no necesita entender de ninguna forma. Venimos un poco más hacia acá, entonces ya vemos como los brincos son bastante amplios. De 1996 no se puede hacer nada técnicamente, a 2008, 2010 ya evoluciona un poco y pasamos a una época más reciente. Estamos hablando del año 2018, finales de 2018. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Un segundo. Lo comparto. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un pequeño fragmento. De hecho, es la primera decisión que toma. Es una serie que muchos pueden haber visto probablemente de manera previa. Es una serie que se llama Black Mirror, una serie muy reconocida. Los que no la hayan visto la recomiendo mucho en general como serie, y este capítulo en particular por la innovación justamente de lo interactivo. Entonces hace 2018 en diciembre hicieron un capítulo especial del cual vamos a ver un pequeño fragmento, que era ya así literalmente una experiencia interactiva. En este caso estamos hablando de Netflix, que pasa un poco lo mismo como YouTube, que ya se volvió parte del panorama, pese a que apenas tiene, no sé, 7 u 8 años de pronto, y ellos, con todo el capital y el recurso que tienen, crearon esta experiencia interactiva en la que lo que ocurría era lo que van a ver ahora en pantalla. Un segundo. Y aquí está. Esto es una primera parte. Yeah. Tuckersoft, they do Colin Rickman's games. Oh, not the Colin Rickman. Mr. Tucker, the owner, he said I could show them my Bandersnatch demo. Are you under what? Bandersnatch. I based it on the book. Is that your mother's? It was in her things, yeah. Don't know if she read it, though. Don't think so. Jerome F. Davies. Well, he can't be a great writer. You're always flicking backwards and forwards in that. No, it's a choose-your-own-adventure book. Hmm? You decide what your character does. They're like a game. Sounds thrilling. How about you decide? Entonces, en la pantalla pasaba esto. Yo estaba viéndolo en el computador, en la tablet, y cuando había una decisión, me salía esta flechita que se está moviendo acá, se dan cuenta, y me pedía 2 decisiones. Yo escogía una decisión, o si no escogía, él escogía aleatoriamente. Cuando yo escogía, en este caso escogió Sugar Pop, lo que ocurría después era lo que ocurrió hace, lo que se suponía más bien, que ocurría cuando Zoroastro, hace 20 y pico de años, le pedía al espectador escoja hacia un lado o hacia el otro. Entonces miren cómo muta de manera mucho más robusta, y ahora sí Netflix lo había hecho antes, no es la primera vez que Netflix hacía algo como esto. Antes habían hecho con El gato con botas y un par de programas infantiles, y los niños podían tomar esa decisión. Pero de hecho, recientemente, inclusive ya con tecnología, hay un escenario donde se repite mucho este tema de la interactividad sin que medie tecnología, y es el tema infantil. Un ejemplo muy sencillo es Dora la Exploradora, que muchos pueden conocer, o si no, les recomiendo que vayan y busquen un capítulo en la web para que vean cómo funciona. Dora está haciendo un reto, como todos estos programas de niños que tienen un viaje del héroe, la narrativa tradicional de un héroe que hace un recorrido. Entonces ella está haciendo algo, y en ese recorrido hay un momento en el que tiene que tomar una decisión. Y ella lo que hace es que esa decisión o ese tema que tenga que hacer, sumar a algo, etc., ella dice, bueno, niños, ¿cuánto es 2 más 2? Y se queda moviendo la cabecita mientras espera que supuestamente los niños, entonces Martina, por ejemplo, empieza a decir 4, 6, lo que sea que le está preguntando Dora, y Dora espera un tiempo prudencial y después dice, exacto, 4, lo que haya preguntado, ¿no? Ella no tiene modo de saber si el niñito respondió correctamente, pero ella, un poco para jugar con el niño, le dice, exacto, tienes razón, y sigue su proceso. Entonces vemos cómo inclusive hoy en día en la modernidad, con toda la tecnología viable, y hay todavía escenarios que no usan la tecnología, pero siguen generando este tema de la narrativa interactiva. Listo. Entonces sigo un poco a velocidad por tiempo. Entonces, bien, para seguir hablando de esto, les quiero compartir, como digo, ya dejé los links acá que podrán explorar más a fondo, pero quiero contar un par de procesos. Entonces, en particular, este es un proyecto propio. Entonces, esto que ven acá, esta inmensidad hermosa, esto es el río Caquetá, esto es en el caserío de Los Monos, esto es a 2 días en Lancha de Florencia, casi en la punta del mapa colombiano. Esto es un caserío que se llama Los Monos, de los indígenas Huitoto,
Witoto Murui. Ahí estuve yo hace ya 2 años largos haciendo un proyecto que se llama Muerte Lenta, el pueblo Witoto acorralado por el mercurio, que lo tienen en los links para que lo puedan explorar. Es un proyecto de documental transmedial en el que estábamos contando un poco la historia de este caserío donde los niños, como el que ven en pantalla ahora, y donde los abuelos, los adultos mayores, como los que están viendo ahora y ahora, están siendo envenenados hace ya varios años por una serie de mineros ilegales que están usando mercurio en el río Caquetá. Estos personajes toda su vida han consumido pescado, carne de animales de la selva, y están a punto de volverse, o estaban en ese momento a punto de volverse vegetarianos porque los peces que estaban comiendo los estaban envenenando. Nuestro personaje principal de esa historia, además del abuelo que veían de manera previa, que es el padre de Diógenes, el otro personaje era Diógenes, que aquí lo pueden ver, y Diógenes nos fue llevando un poco por ese recorrido para entender un poco cómo estos peces estaban causando en ellos todo este tema de envenenamiento y demás. Quiero mostrarles rápidamente un pequeño teaser, como para que el trailer, perdón, para que se puedan imaginar un poco el espacio. Entonces, aquí voy. Mame kuhibunya, biekwe mame kuhibunya, biekwe jano kwe enamaku wai mokakari dik. Bie mercurio dinámica gonoña de café que bie fafana, ya hace gira bie. Ahí sí nos volveremos en realidad vegetarianos, mire que eso no jala, mira. Que no es algo que sea un mito, no, esto es una realidad. Me hai me karuche me yemo ite chamu kugeredik. Me biru me mercurio bije kun hame wa kaidenia ka feni no funode. Habiru nane. Fiada ne wa dunabu na kai ki guitik. Me ta feno de nere hamano mo. Dueredik. Oh wai era me ya tu ha como ige. Oh why, where you are, me ya do como de que, my que come como my oh na kita de que. ¿A dónde vamos a parar? Ya vamos, estamos ya a punto de extinguirnos. Eso fue un proyecto que produje para Semana hace ya un par de años. Y con este proyecto, una de las cosas, bueno, los invito a que lo naveguen obviamente con más profundidad, pero de manera súper amplia. Esto es un proyecto que tiene varios componentes. Tiene un primer componente de texto, una crónica textual con fotografías y demás. Tiene un cortometraje documental del cual acabamos de ver el tráiler, que es el cortometraje de 11 minutos. Tiene una infografía donde muestran pues cómo se envenena la gente y no sé cuál. Tiene un momento específico donde hablamos del exterminio histórico que están viviendo ellos, pero bueno, hoy no entra el caso a detallar mucho esto por tiempo, pero lo que les quiero mostrar hoy respecto al tema de lo inmersivo es algo que hicimos cuando entendimos con José Guarnizo, que es el otro autor conjunto de este proyecto. Este fue un proyecto que desarrollamos José Guarnizo, Pedro Camacho y yo. Y José Guarnizo y yo estábamos hablando uno de los días de grabación y nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil que la gente pudiera conectar con esta historia porque nadie iba allá a Los Monos, nadie había ido nunca. Y eso yo se lo comenté a él, porque un día yo estaba con Diógenes, pues exactamente aquí, ahora están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya lo pongo en full. Entonces miren, yo estaba en la canoa con Diógenes, aquí estoy yo, una ropa de selva, con una sudadera que casi caminaba solo al final después de tirarme en todo tipo de espacio selvático. Yo estaba ahí haciendo entrevistas 2D o tradicional, pero puse la cámara 360. ¿Qué se siente tener un periodista? Y le pregunté a Diógenes, un camarógrafo junto a ti? No, espectacular. Yo le pregunté qué se sentía tener un periodista ahí. Acompañado, primero que todo. Él decía que se sentía genial porque primera era la primera vez en la historia de Los Monos un camarógrafo venía un camarógrafo, me decía él en ese momento. Y eso a mí me tiene con mucho gusto. Eso le gustaba mucho a él. Justo un poquito antes me había enterado yo de que era su cumpleaños. Y el día de mi cumpleaños. Y él me había dicho, mi regalo justamente es ese, que estén ustedes aquí porque nunca nadie ha venido. ¿Y por qué es tan importante para ustedes que venga un cámara o un periodista? Porque no ve la realidad. ¿Por qué les interesa a ustedes que venga un periodista? Porque no ve la realidad, decía él. Y esto no es ya, es un cuento de hadas. Esto no es un cuento, esto es algo real. Se refería obviamente a lo que estaban viviendo del envenenamiento. Entonces eso a mí me hizo un cambio de chip, porque dije, mira, nadie va a creer
que esta gente vive esto si nadie ha venido nunca acá, si nunca han tomado una foto, un video. Entonces ahí surgió la necesidad de que creáramos un área del documental transmedial que se llamara La Cotidianidad. Y ahí pusimos fotografía, que las pueden explorar después, un grupo de audios, cada uno de estos es un audio, puede dar clic y se wow. El audio está ahí en lengua Witoto y tiene un diccionario Witoto, yo puedo explorar de forma interactiva palabras que están en lengua Witoto, son palabras que salen en la crónica, peces, muerte, bueno, palabras que usamos en la crónica, que usan en la crónica, y por último, contenidos en 360 grados. Entonces, esos contenidos lo hicimos con una camarita, ahorita se la muestro cuando vuelva a cámara, es esta cámara pequeña, una Nikon Keimisho, una cámara 4K de 2 lentes, y lo que hicimos con esos videos fue básicamente generar espacios como estos. La idea inicial, bueno, esto cabe resaltar que no se va a ver también aquí a full pantalla como estamos viendo ahora, porque esto está pensado para ser visto con gafas de realidad virtual, obviamente, más pequeño, lo cual hace que la calidad sea mucho más potente, o sea, se vea mucho más detallado, perdón. Pero, bueno, básicamente para que vean un poco el concepto son videos como este, en los que seguramente algunos ya han experimentado, en los que yo me puedo mover dentro del video. Así como me movía previamente en el video de Diógenes, yo me puedo mover aquí en el video, de un lado al otro, entonces puedo ver hacia allá y veo la casa. Aquí estoy escondido yo, ahí se ve la camisa roja y el fondo blanco, tiene uno que esconderse porque obviamente se ve todo. La cámara graba en todo el ángulo completo, entonces yo puedo ver hacia arriba y ver el árbol, puedo voltear y ver allá al fondo, un poquito borroso, pero allá se ve el río Caquetá al fondo. Me volteo nuevamente y veo cómo los niños están ahí, ¿cierto? Se paró un poquito. Bueno, aquí está. Ahí. Y entonces ya aquí si yo me quedo mirando al frente, puedo ver cuando ahorita vendrá el padre de los niños y les entregará un mango, lo que están comiendo. Entonces, son videos los que ustedes pueden encontrar en esa sección del documental que se parecen mucho a esto. Básicamente son videos en el que, no los voy a mostrar ahora en detalle, pero pueden entrar a mirarlos cada uno. Aquí pusimos la cámara dentro de un hormiguero, un tronco que estaba lleno de gusanos y demás. Entonces uno, si tiene la gafas de realidad virtual, puede mirar abajo y se encuentra el gusano en su máxima expresión. Aquí teníamos a la abuela que estaba barriendo con mucha paciencia y parsimonia sus ramas, porque eso fue en Semana Santa. Aquí más abajo tenemos un atardecer que se ve como atardece en el río Caquetá. Por aquí tenemos unos niños barriendo también las hojas del árbol de poma, que era como el árbol principal. Por acá tenemos a Diógenes cantando. Entonces todo esto, si se ve con una gafa de realidad virtual, genera en el espectador el entendimiento, la posibilidad, como si el espectador estuviera ahí. Le genera a él sentir en cierta medida que él está dentro de ese espacio virtual. Voy a volver un momento. Entonces, miren que, ahí va, un segundo, me perdí, aquí estoy. Entonces, ese proyecto, ay, ¿qué pasó? Aquí. Ese proyecto, por ejemplo, lo grabamos con una cámara como esta. No voy a entrar, obviamente, en temas técnicos, el tiempo que tenemos no vale la pena desgastarse mucho en ello, pero son cámaras, antes las cámaras 360 eran muy complejas, hasta hace muy pocos años se grababa con unas cámaras que eran prácticamente creadas por la gente, cogían varias GoPro, 6 o 8, dependiendo la capacidad, y esas cámaras las unían con unos rigs que muchos imprimían con impresoras 3D, y así se hacía, pero era súper complejo, porque después tocaba stitchar, la palabra técnica es hacer el stitch, el coser, digamos, las imágenes de lado y lado, y era súper complejo. Ya hace unos años han surgido estas cámaras, que como pueden ver, la voy a acercar un poco, son cámaras que tienen dos lentes, lente 1 y lente 2. Son lentes que internamente son lentes triangulares que tienen un espectro de 180 grados y eso permite entonces tener 180 y 180, generan los 360 grados. Obviamente en el medio, aquí digamos, como los lentes no son tan amplios, en el medio queda una línea y eso por eso uno puede ver rayas a veces en el medio cuando va moviéndose en el video ve unas rayitas pequeñas, eso es la línea del stitch, pero bueno, estas cámaras cada vez lo hacen más sencillo. Son cámaras que se han abaratado muchísimo, este es otro modelo. Son de la misma época estas dos. Aquí está con un trípode típico que uno usa, que son trípodes, así si ven que para que no se vea justamente el trípode, y son cámaras de nuevo, lo mismo, ¿no? 180, 180. Son lentes bastante amplios. Esta es una Samsung, estas dos son más o menos de 2017-2018. Esta Samsung en particular es la que usan en el New York Times para un ejemplo que les muestro más adelante. Entonces miren cómo son cámaras, esta costó en su momento unos $600, ya bajó muchísimo más. Aquella costaba en su momento también $350, ya las consigue uno baratísimas
porque han ido apareciendo nuevos modelos y cada vez es más sencillo y más económico, ¿no? Las máscaras con las que decía que se deben ver estos contenidos son máscaras como esta. Este es un Samsung Gear VR, que es parte del ecosistema que tiene Samsung, pero también hay, y eso es una buena noticia para muchos, algunas como esta que han ido surgiendo, que son una versión de esta, pero más económica, ¿no? Estas las pueden conseguir alrededor de 70 u 80 mil pesos en cualquier Unilago o cualquier sitio estos de... Entonces son gafas que tienen un espacio donde uno pone el celular, lo cierra y ahí se puede proceder a poner las cámaras. Inclusive, hace ya unos años también hubo la gente de Google y crearon lo que llaman las Cardboard. Las Cardboard son gafas como estas en particular son unas que hacemos nosotros desde nuestro festival, Festival Narrar el Futuro que organizamos, que le damos a los invitados de bienvenida, y miren, son unas gafas todas de cartón. Son de cartón, tienen unos pequeños espejos, uno pone el celular en el cartón, la cierra, y aquí puede uno proceder. Obviamente, estas son gafas que tienen una inmersión menor, o sea, la capacidad de inmersión no es la misma porque yo tengo que sostenerla, no me tapa toda la luz como las otras, pero igual permite. Esto, de hecho, por ejemplo, el New York Times, cuando lanzó el proyecto de Daily 360, regalaron 1 millón de esas gafas de cartón, que literalmente iban dentro del periódico. Si se dan cuenta, yo aquí estoy desarmándolas y quedan tal cual como un cartón. Quedan totalmente planas. Segundo, miren la que son del borde de un cartón. Entonces van dentro de una cajita y la puede uno meter en cualquier espacio, ¿no? Entonces, bueno, para seguir un poco por tiempo, sigo compartiendo cosas. Nosotros en este festival organizamos un espacio. Este espacio se llama la Hackathon VR 360. Venimos haciendo desde el año 2015. Es un espacio que en noviembre, cuando es el festival, con un grupo de tutores, Simón Duflo, Daniel Rojas, que está ahí en la foto, Juan Manuel Escobar, bueno, un grupo de gente que se ha ido uniendo todos estos años al festival. Ellos hacen una hackathon. Una hackathon, seguro han escuchado esa palabra, que es una maratón de hackeo, digámoslo así, sería la traducción exacta, pero básicamente son momentos en los que la gente se reúne durante 2, 3 días, 4 días máximo y saca soluciones sencillas a problemas complejos o saca productos mínimos viables, en este caso narrativos. Entonces, se reúne la gente durante 3 días y sacan un producto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos estos dos aquí estaban grabando. Se los voy a mostrar un pequeño pedacito. Cada año ponemos un tema. El primer año que lo hicimos con Simón Duflo, que está aquí en la pantalla, que viene de Francia, que es una persona muy conocedora del tema. Ese primer año pusimos de tema, estamos hablando del año 2015 o 2016, estaba en pleno, fue el momento del plebiscito, del sí y el no. Le pusimos como tema el sí y el no, aunque cada uno podía obviamente narrarlo, hacer una narración como quisiera. Y estos personajes hicieron, no lo voy a mostrar completo, pero para que ya vieron la foto. Sí. No. Sí. Entonces miren cómo ellos crearon una historia. No, Manuel, usted sí es intensa. Deja de decirme mentiras. Un personaje A. ¿Mentiroso yo? Ay, mírame los ojos y dime que no. Interactuando y están jugando. Pero, se supone que es no, ya te dije una que alegoría no. del cielo, ¿no? Que estaba ocurriendo en el país en ese Ahora momento. me vas a decir que no saliste con los fulanos esos. Mucho cuidadito, que yo no he salido con Miren ninguno cómo yo lo estoy moviendo de manera muy rápida. Claro, Álvaro? obviamente uno con las gafas se movería uno más orgánicamente porque se ¿Cuál mueve es su uno problema, Manuela? literalmente. Usted es muy ingenua. Ellos contaron este proyecto, ha sido muy chévere porque estos ¿Cuál es tu proyectos después se problema? mueven y lo llevamos a varios festivales. Estuvo el año pasado todavía moviéndose en El Perro que Ladra en París y en otros escenarios. Entonces miren cómo ellos crearon en un sitio muy pequeño, creo que lo hicieron todo en el centro, aquí en la Plaza de Bolívar y en un par de escenarios más. Y había momentos muy chéveres porque generaban la posibilidad de uno sentirse metido dentro de la historia. Déjeme decirle una cosa, usted está en el lugar equivocado porque los osos en Le Colombia hablaban no directamente de la cámara, y la cámara entonces en este caso asume el rol de un niño, supuesto niño, ante todo el mundo, ellos, pero ese no y cuenta, ellos incluso porque hicieron los algo osos muy chévere, tienen miren que garras. me obligan a moverme. El suyo es grande y blanco, ahí sí que Yo me está voy más moviendo, equivocado buscando todavía. historia, Esos osos solo existen en los con ese países personaje que se está moviendo a la desarrollados, vez. países como Y estos Canadá, personajes inclusive, Estados los creadores de Unidos, este video, hicieron Irlanda, algo muy allá sí chévere, tienen porque con al qué. final, no creo que lo encuentre exacto, pero al final del video hay un momento en el que pues, ya va a terminar el video, se reúnen el padre con el niño y pasan unas palomas, pues típicas palomas de la Plaza de Bolívar, y entonces cuando pasan las palomas, ellos inventaron, cuando hicieron la exhibición, nosotros hacemos la exhibición el último día del festival, y entonces ellos inventaron algo en lo que hicieron un hub de audio, sabían el momento exacto, y entonces tenían un pequeño abanico, y cuando pasaban las palomas y la persona estaba viendo y pasaban las palomas, ellos prendían, creo que es aquí, vamos a ver si se ve.
Bueno, ahora lo vemos ahí. Aquí está. En ese momento que la persona estaba viendo, venían esas palomas hacia él, ellos encendían un pequeño abanico que tenían, un abanico esto como de batería, le prendían el abanico a la gente, entonces la gente sentía las palomas viniendo y un pequeño aire llegando. Entonces se potenciaba esa sensación de inmersión que estaban ellos pretendiendo trasladar. Se han hecho muchas experiencias. Hubo otro año, en el 2018, que se cumplían, creería que eran 80, no recuerdo, 80 o 70 años del asesinato de Gaitán. Entonces hicimos, bueno, este fue el afiche de uno de ellos. Miren qué diciente el afiche Gaitán, pero con unas gafas de realidad virtual. Entonces hicieron varios proyectos, hicieron 2 proyectos específicamente que tenían que ver con Gaitán. Entonces hubo por ejemplo. Voy a ir brincando un poco, después lo pueden explorar. Un poco, ya aquí hay unas cámaras un poquito de mayor calidad. Miren cómo si vieron cuando pasó la persona, que se ve como que raya, ahí estaba pasando sobre la línea del speech, previo. Como yo me puedo ir moviendo. Ellos aquí, por ejemplo, cuando salen de aquí de la biblioteca, ellos salen de la biblioteca y van a un sitio emblemático, que es donde están las... El líder liberal se ve sorprendido por 3 disparos mortales y se desploma irremediablemente al suelo. De la nada, apareció un taxi. Levantaron al líder liberal, quien yacía en el suelo prácticamente muerto, y condujeron a toda velocidad por la carrera 7ª hacia la clínica central. Entraron rápidamente a la clínica. Allí los médicos hicieron todo lo posible por salvar la vida de aquel hombre. Sin embargo, la muerte sobrevino. Jorge Eliezer Gaitán había muerto. Esta fue la experiencia que hicieron ellos. La turba avanzó desde la Jiménez con 7ª hasta la Plaza de Bolívar. A rastras llevaban el cuerpo de un hombre que al parecer era el asesino, un tal Roa Sierra. Un recorrido un poco por lo que ocurrió en ese momento, y este otro grupo que también trabajó en una docuficción, entonces era un personaje que estaba así personificado como Gaitán. Estaba en el mítico café, el nombre es muy mítico, el Café Pastache, si no estoy mal, ¿sí? Aquí en el centro. Entonces aquí tenemos al personaje. Esa canción me recuerda que hoy, hace 70 años, el 9 de abril de 1948, asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Garzón y Collazos transmitieron esa canción. Después ellos también salen aquí a la calle un poco. Entonces, bueno, estos son proyectos, como les digo, hechos en 72 horas, literalmente. Son gente que ni siquiera se conoce, llegan seleccionados al taller, y después del taller llegan y generan la idea, graban y postproducen, hacen el montaje, y el sábado, o sea, empiezan el miércoles, y el sábado que se cierra el festival, presentan, llevan las gafas de realidad virtual, y el público puede acceder a ver las experiencias. Entonces, este fue el afiche de uno de esos. El año pasado hicieron también unos en los que hacían una experiencia, eso los pueden ver, este se llama Desconectados. Miren cómo ahí esta es la versión previa de las gafas, de las cámaras que le acabo de mostrar de Samsung. Fue la primera versión en 2016. Aquí estaban cuando estuvieron en el cementerio, que también hicieron ese primer 2016 otra. Y esta es una típica imagen que siempre hace uno, llaman los Tiny Planets, que estas cámaras permiten hacer con algunos programas. Eso es la Hackathon. Como les digo, es interesante porque nos permite mostrar también cómo con estas cámaras que son cada vez más portátiles se pueden hacer experiencias de manera más sencilla y de manera más intuitiva, y en 72 horas poder contar una historia que pues obviamente no es una historia perfecta, y esa es la idea de las hackatones, sacar historias que sean lo que llaman MVP, productos mínimos viables, que se puedan después mostrar, o inclusive que sirvan como referente inicial para después poder hacer una versión mucho más robusta, ¿no? Este tema de la realidad virtual se ha ido un poco de madre, como dice uno. El tema de lo inmersivo se ha vuelto muy, muy, muy famoso, y muy literalmente, como ahora que vemos la vaca aquí de fondo. Esto fue una noticia sobre el año pasado, y en unas granjas en Europa, no recuerdo el país exactamente ahora, estaban usando estrategias de realidad virtual para que las vacas dieran mejor leche. Una cosa que me parece a mí ya un despropósito, pero bueno, para remarcar un poco el caos que ha generado en cierta medida la realidad virtual. Ese caos tiene muchas formas, a veces algunas un poco divertidas. Miren que, por ejemplo, esto es una foto que tomé yo hace unos años aquí en Bogotá. Esto es la colombianada típica, tópica, que nos encanta. Estas personas tienen unos televisores, ahora los verán en el video, y tienen a una chica que está justamente en una experiencia, pero miren que tiene un abanico. Entonces ya esto es una versión 4.0 de lo que yo les contaba antes, que habían hecho los chicos con el pequeño abaniquito
¿cierto? Y esto es un mega abanico. Entonces vamos a ver el video que me tropecé yo en ese momento, ahí en el centro de Bogotá. Esto es el típico septimazo, los viernes que... Miren, hay una pantalla, esto que ven aquí, la estructura es una pantalla donde la gente, por eso la gente está viendo qué están viviendo ellas. Ellas están en una montaña rusa. Entonces miren la mezcla de experiencia que genera la experiencia ya de las gafas de realidad virtual, le genera la experiencia de movimiento con todo el mueble, este hechizo que tienen ellos ahí, y de paso le genera la experiencia con el abanico. O sea, le están mandando una cantidad de impulsos tremendo y uno dice, ay, pero qué tonto, ¿cómo se emociona con eso? Y sí, el cerebro percibe todo el vacío y todo eso, y eso hace que obviamente se sientan totalmente. Cuando yo publiqué ese video en Facebook hace ya como 2 o 3 años, todavía de vez en cuando me escribe alguien, ah, buenísimo, y me ofrecieron como 10 veces comprarme el invento. Yo le dije, no, eso no es mío, eso estaba en la calle, pensaban que era una experiencia mía. Gente de Turquía, o sea, de un montón de países rarísimos, le llegó el video por alguna cosa y decía, no, quiero que me vendas ese invento. Si lo miran detalladamente, esto no es ningún invento raro, esto es en un taller a punta de metal, armaron ahí toda una cosa medio de mala calidad, pero funcionan para lo que quieren generar ellos, una experiencia, ¿no? Más recientemente también me encontré en un evento en el BIF. Yo estaba detrás de esta chica que está viviendo una experiencia de realidad aumentada, de realidad virtual, perdón. Y miren cómo la persona está agarrándose literalmente del vacío, porque yo viví la experiencia después, yo fui el siguiente, y era una montaña rusa bastante fuerte, ¿no? O sea, estaba muy bien diseñada y generaba realmente ese tema de vacío. En muchos de estos sitios ustedes van a encontrar siempre personas como el chico que está aquí, están agarrando a las personas. Hace 3 años ya, en 2016, estuvimos justamente en París llevando algunos de los proyectos que habíamos hecho con el Centro de Bogotá, y estos de experiencia de realidad virtual, y en un evento que se llama I Love Transmedia, y en ese evento vimos como literalmente un chico que estaba viviendo una experiencia de esta, se descuidó uno de los acompañantes estos que están ahí, y el chico literalmente se fue al frente o sea, se cayó encima de las gafas porque perdió el equilibrio. Es un tema de cuidado, ¿no? Una última experiencia reciente que también vi aquí en la Cinemateca. Estábamos en un taller que estábamos haciendo ahí en la nueva Cinemateca, y estaban en el Salón Nacional del Artista, y estaba esta experiencia. Lamentablemente no la pude experimentar yo después, así que no sé qué estaba pasando, pero miren, estas gafas que tiene la persona son unas versiones más adelantadas de las que yo les mostré. Se llaman las Oculus Go, son unas gafas que ya no necesitan de celular, ya las gafas tienen una memoria interna y de ahí se descarga la experiencia. Y bueno, ya hay las Oculus Rift, las Oculus Quest, hay varias que han avanzado, son un poco más costosas, pero que tienen una mayor calidad. Pero miren cómo le están generando ahí una experiencia doble, lo que está viviendo él ahí y lo que está experimentando porque lo están moviendo. Entonces, es de esas cosas que veo. Y para cerrar, respecto a esto, algo que a mí sí me encanta, y es cómo la realidad virtual puede generar muchas experiencias, no solo de entretenimiento, o en las que el entretenimiento sirva para potenciar algo. Entonces, esto es una experiencia en Brasil, la vamos a ver muy rápidamente, no la voy a ver completa, me voy a brincar un poco. Tirar a agulha? Tem uma agulhinha. Un segundo. Tem, mas é pequenininha. Mãe tá aqui. Miren que estos son unos niños a los que les van a poner una vacuna. Entonces, a esos niños que les van a poner vacuna, lo que hacen es que los meten en una historia, les ponen unas gafas de realidad virtual. Esto es en Sao Paulo. Y cuando les ponen a los niños las gafas de realidad virtual, los niños obviamente están súper estresados, están llorando, que no quieren la inyección, están pues tristes, y entonces aquí es donde llegan y le ofrecen que si quieren beber un videojuego. Miren que estas gafas son unas parecidas a las que les acabo de mostrar. Y en la experiencia inmersiva, lo que están viendo los niños es un mundo de héroes, donde llega una chica que le ofrece... Nossa, não posso acreditar. Primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Y afuera, la persona le está poniendo al niño también el algodón. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Le pone como si fuera una pequeña roca y ahí le pone la puya. Y ahí perdieron los niñitos. Al final los niños les quitan la máscara. Como están metidos en una realidad virtual divertida y demás, Obrigada, obrigada. cuando salen ya se sienten unos héroes, ¿no? Directamente porque no lloraron, no hicieron nada y se sintieron tranquilos. Vemos cómo la realidad virtual en cierta medida puede funcionar como un escenario súper poderoso para generar nuevos nexos, nuevos lazos y nuevas conexiones con nuestros espectadores, lograr en cierta medida que el espectador sienta una cuestión distinta. Hay muchos expertos, yo estoy
medianamente de acuerdo, aunque tengo mis desacuerdos, pero hay muchos expertos dicen que la realidad virtual es la máquina máxima de la empatía. Dicen que cuando yo me puedo poner unas gafas de realidad virtual, me puedo poner en los zapatos de una persona, y hay muchas experiencias de este tipo. De hecho, por tiempo no exploraremos, pero los invito a que realmente vayan llegando directamente a todos los links que les compartí ahí, porque vemos cosas como lo que hizo Alejandro González Iñárritu, que hizo una experiencia que se llama Carne y Arena, o Sangre y Arena, no recuerdo ahora, que la estrenó en Venecia, Cannes y un montón de festivales súper reconocidos. Le dieron inclusive un Oscar honorífico por esa experiencia. Y era una experiencia que nos ponía nosotros en los zapatos de los inmigrantes que cruzan la frontera de México a Estados Unidos. Y muchos de los que yo les compartí en el chat, que podrán navegar, son experiencias que han realizado las ONGs, la ONU, las Naciones Unidas. Se ha especializado muchísimo en hacer muchos proyectos de realidad virtual, porque se ha dado cuenta que puede generar nuevas formas de entender cosas como los campos de refugiados, los problemas de hambre en muchos países, etc. Hay como muchísimo por ver, digamos, en este contexto. Voy a acelerar un poco, 2 o 3 cositas más que quería mostrarles para poder dejar un espacio también cortito para preguntas. Esto es otro proyecto también que estuvimos trabajando el año pasado. Esto, si están viendo ahí, un segundo que no están viendo. Segundo. Aquí está. Sure. Listo. Entonces, ahora sí están viendo, aquí tienen, estos son un par de personajes. Aquí tenemos a Keiner, estos son el nombre de los personajes. Tenemos a Keiner, que es Afroneto, el chico que ven joven acá, y tenemos al abuelo Florentino. Son 2 personajes de un corto de ficción que se llama Chaquero, que realizamos, que dirigí el año pasado. Está ahora mismo moviéndose en festivales. Ahí vemos otra escena del corto donde están abuelo y nieto compartiendo, y aquí vemos una tercera imagen de Chaquero. Chaquero es un cortometraje que inició como un documental y terminó como una ficción, y dentro de Chaquero, que tiene como un videoclip, una música, una canción original, tiene varias experiencias inmersivas, es un proyecto transmedial. Una de las cosas que se me ocurrió a mí estando allá en Palenque, fue rodado en San Basilio de Palenque, fue hacer un making of 360. Normalmente uno suele hacer el making of, que como muchos sabrán es el típico momento en el que uno muestra al público lo que ocurrió en el rodaje y muestra entrevista con el director, etc. Pero nosotros decidimos, además de hacer obviamente el típico making of 2D o el tradicional, generamos un making of 360. Y básicamente era yo con la cámara que les mostré ahora de esta pequeña Nikon, que mientras estábamos a punto de empezar, yo la ponía como podía, no había mucho tiempo para planearlo. Mi productor me estaba mentando la madre, porque yo debía estar concentrado en la dirección y no en eso. Pero bueno, yo mismo... ¿Sí? Perdón. Yo mismo la ponía rápidamente y grabamos entonces unas cuantas escenas que después en postproducción le pusimos unos pequeños textos y creamos esto, Making of 360, que permite al espectador trasladarse, pues con su gafas de realidad virtual obviamente, a una casa en San Basilio de Palenque. Era algo así. Será 4, plano 5, toma 2. Por un lado está el actor, y al fondo la actriz y otra actriz aquí con el abuelo. Aquí está el microfonista. Vamos en 3, está el nombre del actor. 2, 1, acción. Armado el mapa que me permite ver dónde estamos ubicados. Ahí yo vi la dirección, ahí estoy yo pendiente de la impresión junto a Isabela, coach de actores, y a Andrés, el director de arte. Por aquí está el asistente, el segundo de cámara, el sonidista. Nos sale un indicador de la temperatura que hacía en ese momento. Siguen saliendo nombres. A sus tíos urgentemente mate, que miren, el caso sale está el guión. perdido. Aquí está el guión de lo que acaba de decir Jolly. Dice, vaya a avisarle a sus tíos urgentemente. Y ahí se va moviendo. Aquí entra ahora, en un momento dado entrará, voy a adelantarlo un poco, después lo pueden explorar un poco más a fondo. Entonces Keiner se sostiene ahí, entra, se va a Petrona. Alejandro, que es el director de fotos, le dice que se devuelva. Yo le pregunto qué pasó, dice que quiere probar algo, y al final, cuando ya por fin queda el plano, me dice que no, que todo bien. No. Por foto queda. Por foto queda. Yo le pregunto qué pasó. Estaba verificando una cosita. Queda. Todo el mundo ya el visto bueno, aplaude. Y procedíamos entonces en la gafa realidad a mostrar la escena tal cual como quedó filmada. Ya profesionalmente, digamos así, en plano y plano, como sale en la película, como sale en el cortometraje. Y mostrábamos, y esto está pensado como una porque cuando el enfermo come la comida que le traen los espíritus, se muere. Y al final salía obviamente el link a ver el tráiler, etc. Con esto hicimos 6 piezas, las pueden encontrar ahí en el canal de Armadillo Media, que es la productora, nuestra productora. Y entonces estos espacios, aquí hay otro que no lo voy a mostrar, pero era lo mismo. Entonces en este caso era en un highway, donde viene una moto, entonces pasa lo mismo. Él viene en la moto, se ve cómo pasa al lado literalmente de la cámara. Bueno, era una experiencia que pretendía generar en el espectador la sensación
Ustedes vean cómo está aquí, aparece de nuevo el pedazo del guión que estamos grabando en ese momento. A él se le daña la moto, en un momento dado se aburre de que la moto no prende y pasa inclusive literalmente al frente de la cámara, y uno, si está con unas gafas de realidad virtual, probablemente se va a ir con él, lo va a seguir en ese movimiento o en ese recorrido que él hace aquí en este momento, ¿no? Entonces, si yo estoy con las gafas, me voy a probablemente querer mover rápidamente con él, pero miren que todo el tiempo estaba aquí, y si yo me hubiera movido, pues siempre se podía ver todo el equipo de trabajo. Donde estoy yo, está el cámara, pues todo el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, miren cómo podemos generar espacios de inmersión, a veces de manera muy pequeña. Aquí no hay una historia, no hay un storytelling, yo no estoy contando nada, pero estoy permitiéndole al espectador generar un momento adicional, un momento específico donde puede entrar y hacer parte de, en gran medida, las narrativas inmersivas, y por eso creo que todavía le falta, pero son en cierta forma las narrativas del futuro, porque nos permiten sentirnos parte del proceso, sentirnos parte de lo que está ocurriendo y sobre todo poder interactuar. Obviamente hay otros escenarios de realidad virtual donde se crean universos ya en computador en el que yo puedo inclusive literalmente moverme en el espacio. Algo interesante a destacar ya para ir cerrando y dar un pequeñito espacio para preguntas. Esta tecnología de la realidad virtual no es solo para contar historias. Ya vieron que la gente de Brasil está haciendo lo de las vacunas. Justamente en este momento estoy coordinando un proyecto que se llama Cineastas 360 Colombia, en el que estamos haciendo formación con este tipo de equipos. Le dimos a 3 colegios en Bucaramanga, en Cali, en Soacha, les dimos unas gafas, una cámara y un celular equipados para grabar en 360, y bueno, ahora estamos medio parados por el COVID, pero estos grupos de trabajo de profesores y estudiantes están haciendo historias en 360, generando un cambio social, ¿no? Que fue lo que ya hicieron en Brasil en el proyecto original con el que estamos trabajando. Entonces, hay muchas formas de entender la realidad virtual y la aumentada, y bueno, y la mixta y todo este montón de palabras técnicas, pero básicamente donde van es que permiten muchos escenarios de la vida conectarlos con esto. Por ejemplo, en muchos países ya el tema de ya no hicieron más las 3D estas que hacían antes de los apartamentos, sino que hacen una recreación en realidad virtual del apartamento. Entonces tú literalmente puedes caminar por tu futuro apartamento, literalmente ir a la cocina, ir al cuarto, a que sería tu cuarto, y abrir la ventana y ver cómo se va a ver hacia afuera el parque que se ve, etcétera. Lo están usando en educación. Hay muchos escenarios de formación, empresas que tienen formación en temas muy complejos de seguridad industrial y demás, hacen experiencias de realidad virtual donde el empleado se puede formar en esa experiencia, pero sin el peligro obvio que implicaría si fuera real. Bueno, me quedaron cosas por compartirle, obviamente por tiempo, porque el tiempo es muy corto siempre, pero bueno, aquí yo les dejé los links, está todo lo de Free Solo. Una última cosa para cerrar, un segundo y comparto aquí para cerrar ya la presentación. Bueno, aquí les dejo, como les decía, de manera previa, ahí en el chat, perdón, dejé varios links. Está Free Solo, que ganó un Oscar, tiene una experiencia en realidad virtual. Está que es increíble, que se llama The Daily 360, el 360 diario, que básicamente es una alianza entre el New York Times y Samsung. Samsung le dio a, no sé, 200 periodistas o algo así, cámaras y este tipo de aparatos, y ellos graban cada día videos y los comparten en esta plataforma. Está Cloud Overseer, que es uno de los más famosos y antiguo de 2015, que son Gabo Arora y Chris Mills. Son 2 personajes que, si este tema les interesó, busquen a estos personajes. Chris Mills tiene varias charlas bien interesantes en TED sobre el tema 360 y realidad virtual, y este es uno de los primeros que hicieron creería yo que para Naciones Unidas. El Guardian hizo en su momento esto, que era el típico de una prisión, que fue algo que se repitió mucho, como campos de concentración, prisiones, montañas rusas y terror. Eran como los típicos tópicos que se repetían en este tipo de procesos. Para cerrar, la invitación es, este tipo de tecnologías no son nada si no jugamos con ellas. Lo bueno de estos equipos, que ya mostré previamente, ahí lo pueden ver en la cabeza de la chica, la cámara puesta en su cabello. Esto fue un primer corto que hicimos allá en el 2016, creería yo, un primer experimento, 2015 mejor, que hicimos en el Cross Media Lab de la Tadeo, un espacio donde trabajé un tiempo. Y en este espacio creamos un taller con María Cecilia Reyes, que es una investigadora colombiana que vive en Italia, muy pila en las dinámicas de lo que tiene que ver con la realidad virtual. Hicimos un workshop con varios chicos y grabamos también en formato hackathon. O sea, en 3 días hicimos el taller, creamos la idea y grabamos el corto. Se llamó Aura. Entonces fue una de las primeras experiencias. Entonces, bien chistoso, porque queríamos hacer un point of view, que llaman, un punto de vista. Y el desconocimiento mismo nos llevó a probar varias formas. Le atábamos la cámara, se la poníamos en el cabello, se le caía. Primero estaba Laura, pero a Laura no le quedó bien. Entonces jugamos con Tatiana, que es quien la tiene ahora, y grabamos el corto. Y cuando ya estábamos montando, nos dimos cuenta que, si bien
pues como experimento funcionaba, no se sentía realmente el point of view. ¿Por qué? Porque cuando la gente miraba hacia abajo, lo que se encontraba muchas veces era el pelo, el cabello del personaje y no lo que vería normalmente si fuera un personaje. Entonces, eso fue una prueba. Nos divertimos mucho, funcionó como ensayo y error, nos sirvió mucho para probar el tema del sonido envolvente del personaje, nos sirvió para probar. Entonces, en este tipo de tendencia, aquí está Laura, decía antes, primero probamos con ella, pero se le caía, no le funcionaba el amarre. Entonces, la invitación es a probar y experimentar en este tipo de técnicas. Estas cámaras son cada vez más económicas, más cercanas, entonces si se caen, pues sí es una embarrada, pero tampoco es tan grave como si se cayera una cámara de mucho costo. Entonces, miren cómo podemos probar. Antes yo les decía que cuando estábamos en el Amazonas nos escondíamos donde podíamos porque la cámara graba literalmente todo. Este es un buen ejemplo. Ahí estábamos grabando un plano, no había dónde esconderse y estamos ahí, María Cecilia, Laura y yo tirados en el piso, escondidos esperando que pase el plano. O aquí también cuando ya estábamos en el campo grabando otras de las escenas, yo dejé grabando y me tenía que ir corriendo a esconderme. Ya después cuando hicimos la presentación fue muy chévere porque la presentamos con algunos profesores en este Cross Media Lab, en este laboratorio que creé en la Tadeo. Entonces ahí vemos cómo varios profesores estuvieron experimentando con estas gafas y viendo la experiencia, ¿no? Viviendo la experiencia. Entonces eso, mi mantra, experimenta y reinarás ahí más que nunca. Creo que es importante eso, probar. Aquí están un poco mis datos, como he hecho en cada sesión, para preguntas que puedan surgir de manera posterior. Creo que es un recorrido muy rápido. Evidentemente esto, lo que pretende generar estas sesiones son más un interés con preguntas, más que respuestas, para que ustedes vayan a buscar en otros espacios estas narrativas que tienen mucho por dar, tienen mucho por explorar y mucho por entender, pero sobre todo mucho por jugar. Mucho por testear y por probar y ver qué pasa si pongo la cámara aquí. Si miran ustedes un poco los links que yo dejé, hay muchos videoclips donde se está usando mucho recientemente y hay cosas bien interesantes. Hay uno, que se me olvida el nombre ahora, pero lo reconocerán porque es una especie como de concierto, pero pasan varios conciertos dentro del mismo y básicamente es una técnica en la que graban varias veces a 180 grados, pero después lo pegan a 360. Entonces parece que el personaje se fuera moviendo, aunque en realidad son tomas distintas. Entonces ya ahí es donde empieza a aparecer esa creatividad de cómo juego con lo que tengo, con lo que me permiten estos equipos para generar nuevos relatos y nuevas formas de potenciar mis historias. Entonces no sé si tienen un par de preguntas, bueno, básicamente por preguntas rápidas que puedan surgir por tiempo, básicamente, y si no, cualquier pregunta adicional que surja, pues ahí dejé, ya los copio y los pego aquí básicamente es en Twitter @AlejandroAngel, en Instagram @AlejandroAngelT y mi correo alejandro@armadillomedia.tv. En cualquiera de esos espacios de conexión me pueden contactar. David, ¿tiene alguna pregunta de pronto? Eso. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy interesante tu charla. Obviamente nos estás poniendo al margen de todas las nuevas tecnologías. Yo tengo una película que a mí me pareció, yo creo que guardan mucha relación las nuevas tecnologías y pues obviamente experimentar con una película que fue premiada en el Sundance Festival, que fue premiada por el público. En realidad es la película más pues kinestésica. Yo creo que la kinestesia guarda una relación increíble y me llama mucho cómo el director Tom Tykwer maneja muy bien la cámara, los planos y me parece fabuloso. Tom Tykwer. La película, ¿cuál era? Run, Lola, Run. Corre, Lola, Run. Corre, Lola, corre. Sí, estaba pensando que era esa. Es una película que yo quería preguntarte cómo haría, no sé, dentro de tu experiencia, cómo haría para meter esa cámara, hacer esa toma de que entra como la cámara a la sala y Lola toma el teléfono. O sea, esa película maneja cualquier cantidad de tomas increíbles y si vemos después la referencia... pues realmente son los cortes, pero a mí me marcó mucho fue la escena cuando la cámara se mete a esa sala, toma a Lola, coge el teléfono o la mamá está viendo televisión en ese momento y cómo maneja esa dinámica tan increíble del dibujo animado. Esa combinación fue pues novedosa porque fue en 1997 esta película, pero también lo vemos muy latente en su otra producción que fue El perfume, historia de un asesino, cuando el chico lanza la manzana y se la estrella al personaje
central de la película. Entonces, ¿nos podrías explicar cómo es esa técnica de No, meterse te soy sincero, es una película que me gustó mucho en su momento, pero no la recuerdo, no la tengo vívida. De hecho, me acabas de dejar una tarea para verla de nuevo, porque sí sé que en su momento me gustó mucho, sobre todo por ese falso plano, esa falsa creación de la realidad, el plano secuencia, ¿cierto? En varias ocasiones, y sobre todo que se conecta un poco con lo que hablamos antes del tema de las decisiones, ¿no? O sea, el personaje se va hacia un lado, hacia el otro, y según la decisión que toma, tiene un final distinto. En este caso es más cinematográfico, o sea, yo no tomo la decisión, es más, el director me dice cuáles son las decisiones que el personaje toma. No recuerdo la toma exacta que tú me dices, entonces no te podría decir exactamente con qué técnica se hizo, pero probablemente, como casi todo en el cine de Hollywood, falseado. O sea, no creo que haya sido nada muy complejo, sino muy complejo, no, perdón, seguramente fue algo muy complejo, pero no fue creado ni en plano secuencia ni demás, sino seguramente en croma o algo parecido. No recuerdo la escena, entonces no te podría como dar como pista exacta, no recuerdo la escena puntual, pero sí es un muy buen ejemplo, y creo que lo decía alguien antes de manera previa en el chat, que estas narrativas interactivas no son nuevas. Ya lo decía yo antes con esto de Leche, es que si nos vamos antes, ya lo veíamos en estos libros que se llaman Choose Your Own Adventure, como Escoge tu propia aventura, ya estaba en Rayuela. O sea, siempre se ha venido trabajando ese tipo de técnica, y en el cine, por ejemplo, películas como esta, en las que nos ponen a tomar decisiones. Hay una de Woody Allen que es como por un lado puede ser comedia, o la otra opción es que sea drama, y son dos películas distintas, pero los mismos personajes. O sea, cuando el espectador tiene ese tipo de decisiones de qué pasaría si, el famoso what if, qué pasaría si, a nosotros nos ayuda mucho, nos gusta mucho como espectadores. Es chévere ese referente que nombras, pero no recuerdo bien ya la referencia exacta a nivel técnico. correcto. Y otra película que me parece que marca también una tendencia es Irreversible. Es una película con Mónica Bellucci, donde la protagonista es asesinada en un puente en París, y la película va de atrás hacia adelante, es decir, tienen que descubrir quién es el criminal, y comienza con el crimen de ella y se va retrocediendo para hacer una reconstrucción, y que el espectador vaya recreando y vaya él sacando sus propias conclusiones sobre quién podría ser el asesino. Lo más impresionante de esta película fue, no sé, con todo respeto, el manejo que le dieron a la cámara, porque se mueve supremamente, que llega a un punto que uno se marea o puede experimentar en algún momento una sensación de vértigo. Y lo más impactante para mí fue la escena donde elimina o trata el protagonista está en peligro y coge un extintor y prácticamente se lo acaba en la cabeza del asesino. Esa en particular fue una película muy violenta. Muy violenta, sí. Es muy famosa por eso también. Digamos que con estos ejemplos que nombras es interesante, porque encontramos de manera orgánica una conexión entre este tema de lo inmersivo y cómo al espectador le gustan hoy en día ese tipo de narrativas en las que en cierta forma les toca meterse en los entresijos. O sea, que no sea una narrativa lineal con un inicio, un desarrollo y un final, sino que realmente tenga como otras búsquedas. Otro ejemplo parecido a ese que tú nombras es Memento, que también empieza, ¿cierto? Empieza al revés, y aún así, aunque uno sabe que el personaje mató y demás, le van descubriendo a uno, entonces uno está muy atento. O una película como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, en la que nos inicia por la mitad, por una tercera parte. Bueno, es una película muy enredada y me obliga a mí como espectador a tener una participación mucho más activa para no perderme, básicamente, porque no es como la narrativa más tradicional. Esto tampoco es nuevo, a ver. Esto viene de la nueva ola francesa, ¿no? De Jean-Luc Godard y un montón de gente que en su momento dijeron eso de que las historias tienen inicio, desarrollo y final, pero ya no necesariamente en ese mismo orden, ¿no? La nueva ola francesa justamente metió innovaciones en el montaje, en el orden de las historias que hasta ese momento no se hacían. Digamos que todo eso va bebiendo, y lo que traen estas narrativas inmersivas es sí una forma de cambiar en cierta manera la presencialidad. Miren que antes nosotros teníamos una cuarta pared, que muchas películas lo rompen obviamente, pero que con la narrativa inmersiva deja de haber una cuarta pared, porque realmente yo estoy, de hecho, donde yo pongo la cámara, la decisión que yo tomo de dónde pongo la cámara, si la pongo a una altura intermedia, la pongo más alta, la pongo más abajo, ¿cierto? Está dando una pista. Si la pongo muy abajo es que es una persona pequeñita, un niño, etcétera, o un insecto, lo que yo quiera pensar. Si la pongo más arriba es alguien que es alto, que está mirando, o si la pongo a nivel, me estoy poniendo de un modo empático, ¿cierto? Lo mismo si decido que se muestra el personaje o no. Son decisiones que también afectan un poco la narración final que terminó contando. Bien, una última pregunta, de pronto, si hubiera, no sé. Si no, para ir terminando, digo por tiempo.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Espero haber generado una vez más, más preguntas que respuestas. Creo que hay muchísimo por explorar. Es un espacio bien interesante todo lo que está ocurriendo en las narrativas inmersivas, interactivas. Cada día los equipos son más económicos, más viables de llevar a cabo. Mi recomendación, si les interesa un poco, cómprense una de estas. Estas, como les digo, estas son una versión súper barata, vale de 70,000, 50,000 pesos en cualquier sitio estos de cómputo, de venta de computadores y demás, y les va a permitir meter su celular, meterse ahí y poder navegar un poco en esto, que como les dije antes, no solo hay documentales, sino hay documentales, hay videoclips, hay varias historias de ficción, hay mucho terror, es muy típico el terror. Como decía la vez pasada, de estas industrias innovadoras, el porno también se ha metido ya al viaje. Hay miles de videos de porno que usa el VR, porque es yo decía la vez pasada que es una industria muy innovadora en este tema de las narrativas audiovisuales y siempre están probando cosas. Entonces está en todas las áreas de la vida, pues como todo, y creo que es muy chévere igual probar, experimentar y explorar para entender estas narrativas. Los invito a que nos acompañen la próxima semana. Será el cierre del ciclo. A mí la próxima semana me gustaría, igual tendremos pues obviamente algunas ideas generales para explorar, pero la idea es poder conversar un poco más. Entonces los que estuvieron hoy tengan preguntas, pues los invito la próxima semana para que podamos ser un poco más conversado y que sea algo un poco más dialogado como cierre del ciclo. David pone que si podría dar los links, están arriba del todo, David. Si miras arriba del todo el chat, al comienzo del chat, yo dejé todos los links de los que mostré y muchos que no mostré obviamente por tema de tiempo. Entonces aquí en el chat están. Entonces si quieren antes de que cierren la llamada, aprovechen, cópienlos para que puedan después guardarlos en correo o en Word, en donde quieran, y poder navegarlos después con calma. Ajá, sí, recomiendo a todos y todas, si quieren tomar estos links, no vamos a cerrar todavía la sesión para que puedan como justamente tomar, están encima, como decía. Arriba del todo, sí. Arriba de todo. Y sí, creo que vamos a cerrar ahora y para la próxima semana nos va, por lo menos yo tengo un montón de preguntas, porque lo que vimos hoy mismo me dio perspectivas y también forma de pensar y escribir pues este presente, que va a ser también el tema de la próxima semana. Y pues les invito a inscribirse para la próxima, que va a ser a las 6, la última del ciclo, y le quería decir las gracias también a Alejandro por esta charla. Gracias a ustedes por la invitación. Prontito, ¿sí? Si quieren pueden seguir allá para tomar lo que necesitan, porque sí, es verdad que tú pusiste mucho, muchas. Sí, mucho. Ahí tienen para toda la semana. Tienen para toda la semana experimentar y la próxima semana llegar con un montón de nuevas preguntas y para obviamente conversarlo y para las que no sabemos buscarlas juntos y seguir trabajando un poco esto. Gracias nuevamente a Aurelian y a todo el equipo, Sandra y todo el equipo técnico de la Alianza por la invitación y por todo el acompañamiento hoy, y nos vemos el próximo jueves para cerrar el ciclo. Gracias a todos. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias.